Buenos días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, Atenuenes. Buenos días, DJ Alex. Y buenos días a los radioescuchas y televidentes que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio y nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión Canal 4. Atenógenes. Elige mejor a tus amigos porque Guido... Hoy es el día de elegir mejor a los amigos. Un momento. Porque me acabo de golpear el dedo y Guido se rió. No puede ser. Hoy es el día de elegir mejor a los amigos. No ¿Qué puede más ser. día Hoy de es qué? el Día Internacional del Chocolate. Así que a Eso. los que les gusta el chocolate, ya saben, disfrútenlo hoy. Y hoy es el Pero qué lástima que cae el lunes de dieta. 256º día del año y quedan 109 para finalizar este 2021. Oiga, y vieron el reportaje investigativo de Gerardo Reyes de Univisión. Brutal. Qué barbaridad, o sea, tremendo. Y ese reportaje, ojo, que ahí lo que se está cuestionando es el due diligence de las empresas norteamericanas que negociaron una concesión con una empresa local, pero en donde participa el Estado panameño como socio del 25%. Socio gracioso porque según el presidente no tuvimos que poner ni un centavo. Es una concesión otorgada por el propio Estado. Así que interesante, interesante. ¿Qué va a terminar eso? Vamos a esperar la reacción porque... Espérate, ¿en qué va a terminar eso? No sé. En nada. No sé, aquí no, aquí Bueno, en mira, nada. les Aquí cuento- no. Aquí no, en No sé, Estados en Unidos, Estados Unidos. quién sabe. No sé en Estados Unidos, Bueno. pero aquí no creo. ¿Tú crees? Sí. Yo no creo. Ah, ya. Yo no creo, por supuesto que no creo. ¿Qué te pasa? ¿A quién le estás preguntando? Bueno, mira, el viernes se instaló la Comisión Técnica Nacional para la Prevención del Suicidio, coordinada por el MINSA. Quien dirige la comisión y la convocó y todo lo demás es Juana Herrera, que es la directora de el INSAM, donde se cometieron abusos contra pacientes, muchos, y que también es la directora nacional de salud mental del MINSA. En ese sombrero es que hizo esta comisión, que además ella coordina y además dirige, ¿no? No solamente la convocó, sino que ahora la dirige. Rompamos el Silencio estuvo invitado a las reuniones previas y obviamente nos iban a avisar de la instalación de la mesa. Pero resulta que una semana antes de la instalación de la mesa salieron los abusos del INSAM por parte escritos por mí, que soy la directora de Rompamos el Silencio. ¿Y entonces? Así que Rompamos el Silencio ya no está invitada ¿Qué va? a la mesa técnica. ¿Represalia? Increíble. Increíble. Pero, o sea, por las denuncias que hiciste, te sacaron de la mesa. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. De la nada nos sacaron. Sí, o sea, es evidente que fue una represalia. Increíble que eso a estas alturas del siglo XXI en Panamá suceda. Me parece Increíble. que es la mezquindad y pensar chiquito. Un pésimo mensaje porque Rompamos el Silencio tiene una trayectoria importante en la labor de prevención del suicidio. Y entonces, porque Flor Misrachi, Ángel, que es la cara visible de Rompamos el Silencio, es también quien hace un reportaje sobre los abusos cometidos en el INSAM. O sea, debería ser al contrario en un país civilizado, Flor. Debería ser la invitada en la primera línea de esa comisión. Sí, lo que pasa es que ¿no? aquí siempre se ve en función de... Y si no me querían invitar a mí, no Sí. me tenían que invitar a mí. Ahí está Xavier San Llorens, ahí está Vali Maduro, Pero ahí está Rogelio Moreno, ahí es está que- Becky Malca, ahí está un Es chorro que todo de el mundo, gente. todos los funcionarios lo toman a lo espectacular. personal. Siempre se toma a lo personal. No ven el Estado. Bueno, pero en no me función de invites a Estado. mí, si yo no Claro. tengo que estar. Pero ahí hay gente valiosísima en Rompamos el Silencio, 10 veces más valiosa que yo, que pudieron haber podido llamar, pero y no no. invitaron a ninguno. Hay que tener represalias porque le sacamos el abuso al INSAM. Y yo no me voy a comprar ese cuento de que qué maldad haber sacado eso cuando hay tan pocas opciones para los pacientes. Todo lo contrario. Precisamente porque hay pocas opciones para los pacientes, es imperdonable e injustificable que se cometan abusos contra los pacientes. Ese es mi punto. Y yo coincido contigo 100%, porque realmente el objetivo central del reportaje
no era ni hacerle daño a la directora ni a nadie, era Claro que no. plantear un problema que existía y que las autoridades hicieran algo. Pero no, aquí siempre todo se ve así en función de la maldad que puede haber contra un funcionario. No piensan de manera Aquí el problema no son los abusos, aquí el problema es quién los denuncia. Sí. Es que es Panamá. Exacto. Panamá. Así que, Siempre bueno, es quien denuncia, no qué fue lo que pasó. igual me alegro de que hayan conformado la comisión, me parece un avance. Ojalá no sea solamente una mesa para tomarse fotos con unas banderas atrás, sino que vaya más allá y logre su objetivo. Ojalá lo logre, aun cuando no rompamos, porque eso es querer la causa. Sí, claro. Eso es querer la causa. Ojalá impulse la ley de salud mental y todo lo demás. ¿Qué más, pues? Pero de igual manera, el apoyo a la sociedad civil que está haciendo su trabajo es importante. Es lo mismo que está pasando en la Asamblea. No, hombre, O sea, oye, en Flor, la Asamblea se ignora ahora mismo a una sociedad civil que está haciendo su trabajo. Flor. Igual, en todas las instituciones está pasando lo mismo. ¿ves? de tu entrevista, excelente entrevista ayer con el general Naranjo, lo que me quedó resonando más fue la recomendación del general de que para la estrategia de seguridad y para todas las estrategias en materia de gestión de políticas públicas debe escucharse a los ciudadanos. Eso fue lo que más me quedó sonando. Aquí parece que los funcionarios aplican exactamente lo contrario. Los últimos en ser llamados, si es que son llamados, son los ciudadanos. Por eso estamos como estamos. Eso es así. Nos pasa a nosotros y le pasa a Colombia también, porque Sí. en Colombia también ignoraron las recomendaciones del general Naranjo, por eso estamos viendo la inestabilidad que hay en las calles. No queremos llegar a ese extremo, pero hay que escuchar al ciudadano, el ciudadano que es parte importante dentro de los procesos, el ciudadano que no está inscrito en ningún partido político, el ciudadano que ve los abusos que se dan en el seguro, que se dan en el INSAM, que se dan en diferentes instituciones públicas, cuando no te quieren dar información, cuando te niegan el tener acceso a información que debe ser pública. Ese ciudadano no se le puede seguir ignorando. Vamos a ver qué va a quedar este asunto de las reformas electorales, porque Oye, siguen los es una robos muestra de en eso. los restaurantes. Sí, Ayer fue el casco antiguo. sí, no, ahí siguen. Espérate, en los restaurantes y en todos lados, porque esta mañana también yo saqué, oye, lo que está viviendo la gente por allá de Tocumen y la manera en que a plena luz del día, mediodía, llegan los delincuentes con armas en mano, le roban y se van tranquilamente. O sea, sí hay un serio problema, aunque el ministro de Seguridad dice que no es un problema de inseguridad. O sea, el problema no sé entonces cómo se llama. Ya yo no sé cómo se llama. Hay un problema. Si eso no es inseguridad, entonces Sí, ¿cómo se hay llama? un problema De incapacidad policial. Hay un problema de delincuencia y bueno, de delincuencia desatada, diría yo. Le están perdiendo el respeto o se lo perdieron a las autoridades, porque las autoridades brillan por su ausencia. Esa es la realidad. O sea, donde hay rondas policiales, donde hay presencia de policías, los delincuentes piensan antes de cometer fechorías. Pero Mira, si ven que la policía anda en otro tema, entonces... En temas sanitarios sí. y en temas muy delicados en la calle. Y, ¿sabes qué? Igual, lo dijo el general Naranjo ayer, los retenes son solamente para casos específicos. Cuando lo empieza a hacer de la nada, la gente molesta al ciudadano y el ciudadano, ¿cuál es el resultado? Deja de confiar en sus autoridades. ¿Qué es lo que pasó aquí? Puntos de control. Sí. Porque a estas alturas todavía no tenemos ni la menor idea, de qué significa la diferencia entre puntos de control y retenes, porque dice Oscar Naranjo que son lo mismo. Sí, sí, puntos de control. Sí, Pues es la el misma eufemismo. cosa. No es un asunto Es semántico, el eufemismo, porque aquí cuando salió el comisionado explicando que los retenes tienen que ser mínimo 6 policías con un patrulla. Y los no dos sé conos qué. y la cosa. Entonces de pronto aparecieron 2 conitos, 2 policías en bicicleta, por ejemplo. Y no, ese es un punto de control. O sea, para justificar algo que se hace al margen de lo que dice el propio reglamento de la policía, porque se hace. Llegan 2 policías ya tienen los conitos ubicados, ¿no? Guardados en determinados sitios. Y llegan 2 policías en bicicleta y ponen un punto de control. Sí, a o sea, incordiar a los ciudadanos. Porque 2 policías en bicicleta, ¿qué pueden hacer? Si se encuentran con un capo, digámoslo así, del narcotráfico. Nada van a ver. poder hacer. Bueno, pues. Y que lleguen con armas pesadas Sí, y todo aquello. exactamente. O sea, Pero también- a mí más que la Pero la delincuencia- ciudadanía es incordiada, pues porque le piden la licencia a la gente. A mí, más que la delincuencia misma, me preocupa que ellos piensen que lo estén haciendo bien, porque eso demuestra que no hay espacio para la mejora. Eso es lo que me parece tenaz. No, es que salen y se defienden entre ellos. Sí. Porque uno es el... Porque de uno es verdad el que malo. es tenaz. Porque si uno se queja, uno es el malo. Si uno se queja, es el que no quiere dejar avanzar el país. Si uno se queja, bueno, en fin.
Aquí la crítica ciudadana cada vez es menos aceptada por los dirigentes políticos. No se dan cuenta que de esa crítica ciudadana, cuando están en la oposición, es que viven. Y todos dicen lo mismo, cuando están en oposición un discurso, cuando llegan al gobierno cambian. Oye, y hablando de transparencia y acceso a la información, vieron que la Corte Suprema de Justicia le propinó un revés a la opacidad de la Contraloría. Porque la Contraloría, no conforme con declarar en violación de la ley de transparencia y aduciendo un reglamento del año 97, confidencial la información sobre auditorías, declarar confidencial, el procurador de la administración, el doctor Rigoberto González Montenegro, le solicitó una información para una investigación administrativa que está haciendo dentro del giro ordinario del trabajo de la Procuraduría de la Administración. Y la Contraloría no solo no le remitió la información, sino que presentó un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia pretendiendo que el procurador con esa solicitud de información había violado la ley. Por supuesto, la Corte rechazó ese amparo y le dio la razón al procurador. Esto, ojalá en la Contraloría, el señor Gerardo Solís reciba el mensaje que le ha mandado la Corte Suprema de Justicia con esta decisión. Pero hay que ver si él está, porque yo no estoy clara si él está. O sea, ¿tenemos Contralor? Bueno. Yo también tengo la misma duda, no sé si tenemos Contralor. Bueno, en todo caso, un ganchito para la Corte y cruz para la Contraloría General de la República, en su afán de opacidad. Increíble, increíble. Tenemos una pausa para hablar ahora. ¿Ya? ¿Se pasó tan rápido el tiempo? Vamos a hablar ahora en unos minutos con Carlos Ernesto González Ramírez, ya lo tenemos en contacto. Vamos a hablar acerca de lo que viene mañana, la expectativa que hay por esa reunión en la Asamblea y de las reformas electorales. A ver en qué va a quedar este tema de reformas electorales, así que vamos a hablar con él en unos minutos. Ya estamos de regreso con más. ¿Tenemos a nuestro invitado en línea? Retornamos con Carlos Ernesto González Ramírez. Bienvenido, Carlos Ernesto. Hola, Flor. Buenos días. Buenos días, alegría el lunes. Buenos días, pronto Carlos nos Ernesto. amargan la semana. No demoran. Yo le doy 2 horas y media, 3 máximo. No seas así, Flor. ¿Qué? ¿Le da más? Sí, por lo menos 12 horas. El tema es como wishful thinking. Además, mañana va a haber una vigilia cerca de la Asamblea. Vamos a qué tan cerca, ¿no? A ver dónde ponen la cerca. A ver dónde ponen la cerca. Como en Multicentro. En Don Bosco. Exacto. Oye, bueno, Carlos Ernesto, hablemos de las reformas actuales. ¿Cuál es tu expectativa de la reunión de mañana? Bueno, yo creo que va a haber una buena cantidad de personas. Yo creo que los panameños cada vez más se van dando cuenta que estamos luchando contra una casta política, mafias políticas que están enquistadas en el poder a través de mecanismos tramposos que están diseñados por la ley de reforma electoral y por la propia Constitución. Entonces yo creo que mañana va a haber una reacción popular importante. Claro, no vivimos realmente en libertad, ni tampoco vivimos en democracia. Tenemos una asamblea que está electa y controlada por un sector que recibió un voto minoritario, y es precisamente por el sistema tramposo que tienen mayoría. Y además no hay libertad porque la policía sencillamente es la que decide hasta dónde llegan las garantías fundamentales de los ciudadanos gracias a la Corte Suprema de Justicia. Entonces veremos, como dijo Guido, dónde ponen la cerca. Yo tengo la expectativa de que se comportarán bien en esta ocasión, pero uno nunca sabe. ¿Por qué tienes esa expectativa? Porque, no sé, yo tengo la impresión de que se están dando cuenta que están cada vez más poniéndole más presión a la olla de presión. Y estas cosas comienzan, uno no sabe cómo comienzan, pero sí sabe cómo terminan, porque acaban en un deterioro muy grande del país en general, ¿no? Ya lo hemos vivido, esto no es nuevo. Y hay algunos ciclos que aquí en Panamá se han dado, parece mentira, cada cierto tiempo, este es el ciclo más largo, pero cada cierto tiempo nos acaba pasando lo mismo. Tenemos situaciones de desintegración de la institucionalidad.
Mira, la semana pasada hubo el debate de si el presidente Cortizo ha debido ordenar esa reunión o no, por ser un tema de intromisión en otro órgano del Estado. Por un lado está eso, ¿no? La intromisión en otro órgano del Estado, o sea, indudable. Pero por otro lado, es un tema que a los panameños les debería interesar, no puedo decir que les interesa, es un tema que les debería interesar porque determina las reglas del juego para las próximas elecciones. En esa balanza, ¿por cuál posición te inclinas? Bueno, yo honestamente creo que yo no critico al presidente, yo creo que hizo lo correcto. Sin embargo, el problema de fondo aquí es la participación ciudadana, que está cerrada. Es una discusión entre funcionarios del Tribunal Electoral y funcionarios de la Asamblea Legislativa. Los ciudadanos estamos fuera. Eso no debe funcionar de esa manera. Aquí, pero los ciudadanos también podían ir a la Comisión de Reformas Electorales. Ese era el momento donde la participación ciudadana se tenía que dar y no se dio. Pero es que ¿para qué vas a ir a una participación en algo que van votando como si fuera una metralleta, sin que siquiera se discuta lo que están presentando? No, en la Comisión de Reformas Electorales sí se discute. En la Asamblea es otro cuento. Pero la ciudadanía sí participó en la comisión. ¿Cuántos ciudadanos tuviste que fueron? Porque son representantes. Claro, son representantes. Pero eso está abierto. Lo que no asistieron fueron los políticos a esa comisión nacional, a pesar de que estaban inscritos. Pero uno puede ir a la Comisión de Reformas Electorales. Uno puede participar. Quiero opinar sobre la pregunta que le haces a Carlos Ernesto, porque si bien es cierto que hay quienes han dicho que es intromisión, como dice Flor, el jefe del Ejecutivo es el jefe de Estado y él tiene que ejercer un liderazgo. Y lo ejerció, sorpresivamente lo ejerció. Y lo ejerció porque está viendo que la cosa se está complicando y está repitiendo la película de las reformas constitucionales fallidas de hace 2 años. Yo no pienso solamente esto, yo pienso las dos cosas. Yo pienso que por un lado sí es intromisión, pero que por el otro lado en este momento nos parece correcto por este tema. Pero y si lo hace mañana para otro tema por ser el jefe de Estado y considerar que es importante. No, porque es que tiene que dosificar su intervención, pero es el jefe del Estado, o sea, no es cualquier órgano del Estado. Estoy de acuerdo. En Panamá, que es un régimen presidencialista, el jefe del Ejecutivo es el jefe de Estado. Yo coincido en que lo hizo bien en esta vuelta, pero pienso que lo puede hacer mal en otra vuelta aduciendo lo mismo. Sí, de hecho hay otros que lo han hecho mal. Mira, yo me perdonan, pero yo creo que el problema es un poco más sistémico. Por ejemplo, el tema de la Comisión de Reformas Electorales. ¿Por qué se da eso? Simplemente porque la Asamblea realmente no nos representa. El espacio político correcto para que los ciudadanos participen es la Asamblea. Pero la Asamblea no tiene credibilidad ciudadana alguna. No es de ahora, es de hace mucho tiempo. Y en ese espacio político no hay tal cosa. Eso es una mafia discutiendo entre ellos cómo van a beneficiarse a sí mismos. Y eso ha pasado desde hace mucho tiempo, no de ahora. Fíjense que ni siquiera fue posible pasar en la ley de transparencia la transparencia de las finanzas públicas de los partidos políticos. No, el tema es que se tienen que crear instancias paralelas al margen de las instituciones públicas creadas para la democracia, porque no funcionan las instituciones públicas. Entonces, es que claro, hay una comisión de reforma electoral que también, encima, además, como no queda más remedio al tener que hacer esas instancias paralelas, es un sistema corporativista, porque quienes pueden hablar en ese sistema son gente que representa grupos. No es un tema abierto a la ciudadanía. La ciudadanía no tiene nada que ir a decir ahí. Es entre ellos. Yo he participado un par de veces y yo sé cuál es la dinámica ahí adentro. Y le digo, es lo mejor que podemos tener, pero tampoco es lo correcto en una democracia. En una democracia todos tenemos que tener capacidad de participar. Entonces esos mecanismos corporativistas que surgen producto de que las instituciones no funcionan, lo único que nos están diciendo es que hay que cambiar las instituciones. El problema electoral en Panamá nace en el año 83, con la reforma constitucional que se hizo en el 83. Los partidos políticos que fueron convocados por el general Paredes en ese momento para hacer esta reforma, que cambiaron completamente la Constitución, presentaron como propuesta que los diputados iban a ser electos, legisladores en aquel entonces, iban a ser electos por provincias y por circuitos nacionales. Eso no le gustó a los militares. Y los militares cambiaron eso y metieron lo de los circuitos electorales uninominales y plurinominales. Ellos querían hacerlos todos uninominales, pero la presión fue tan grande que hicieron uninominales y plurinominales, con el apoyo del Partido
panameñista en ese momento. Esos circuitos, la razón de ser de esos circuitos como fueron diseñados es porque los militares pensaban que de esa manera podían controlar la Asamblea. Y de hecho, casi en todas las elecciones el PRD ha controlado la Asamblea con un sistema tramposo que tenemos. Los circuitos uninominales de 26 diputados son circuitos de satrapías clientelares. En esos circuitos, por ejemplo, para mí una reforma electoral que vale debería de tener segunda vuelta. Segunda vuelta si usted no saca más de la mitad de los votos, porque eso no es representativo. Los circuitos plurinominales los hicieron tramposos por la vía de dos mecanismos increíbles en este país. La ley, en donde, por ejemplo, lo explicó muy bien el diputado Juan Diego Vázquez el otro día, el PRD con un voto minoritario se lleva casi todos los diputados de San Miguelito por el diseño matemático tramposo que tiene el conteo de los cocientes, medio cocientes y residuos, que es un mecanismo supuestamente para que haya pluralidad en la Asamblea. Pero lo cambiaron por esa vía. Y cuando se fue a demandar la inconstitucionalidad de esa norma a la Corte dijo que era constitucional que no fuera proporcional la elección. O sea, cerraron el círculo. Entonces, aquí lo único que queda realmente es cambiar el sistema electoral que está en la Constitución para los diputados, porque es donde está el cáncer más grande. Sin embargo, en este momento hay que pararlos porque lo que están pretendiendo hacer ahora es peor de lo que tenemos. O sea, seguir por el camino del deterioro institucional con la trampa institucionalizada. Entonces mañana hay que ir. Mañana a las 4 de la tarde tenemos que estar todos ahí. Mira que es primera vez en mucho tiempo que veo mucho movimiento para esa marcha de mañana. Sí, yo creo que va a ser una convocatoria exitosa. Importante. Ya, ojalá que las autoridades se controlen y no empiecen a reprimir, tirar. Ya cuando tú ves que los call centers del gobierno comienzan a calificar la convocatoria, que si de mobbing, que si de la oligarquía, que si la empresa privada, que no sé qué, es porque están presintiendo que va a ser una buena convocatoria. No, inclusive los antivacunas han tratado de desviar la atención. No entiendo qué hacen metidos allí. Sí. Haciendo circular también una manifestación similar a la misma hora en contra de las vacunas que está imponiendo el gobierno, según ellos. Ese es pescando en río revuelto. Sí, ¿No? sí. Pero así, yo espero ver mañana a los opositores ahí, porque ellos son los que han debido convocar esto hace buen rato todos juntos. Ya que se convocó, al menos que se unan, es lo mínimo que pueden hacer. Yo creo que deben de ir todos, Flor. Por supuesto. Y la verdad es que los demás ciudadanos tenemos que respetar también a los opositores, porque parte del problema que hay... Es que no van porque les tiran sus gritos. Cuando llegan a las manifestaciones, la gente los abuchea y los saca. Es el nivel de frustración acumulada. Hay una situación de falta de credibilidad de todo. Porque dicen una cosa cuando están fuera del gobierno y hacen otra cuando llegan. Entonces, eso ha generado una completa descredibilidad con la casta política que tenemos. Entonces, y los ciudadanos estamos como desarmados. Por eso nosotros iniciamos el proceso de recolección de firmas para la constituyente, que no va bien por la división que tenemos entre nosotros los panameños. Sin embargo, nosotros lo vamos a mantener hasta el día que se dé y vamos a continuar pidiendo los papeles. El 15 de diciembre, si no llegamos, pedimos de nuevo los papeles para mantener esa opción abierta al ciudadano, que el ciudadano pueda ejercer ese derecho. Mira, la semana pasada, Carlos Ernesto, estábamos hablando acá con un dirigente, con Diógenes Galván, que él hablaba del tema de las reformas constitucionales y planteaba la posibilidad de que se centrase todo en una sola reforma para incentivar a la gente y que fuese un no a la reelección de los diputados. ¿Tú qué pensarías de esa idea de enfocar todos los cañones, como se dice, en tratar de que el ciudadano, si va a pensar en una reforma constitucional, sería incluir en la Constitución la no reelección de los diputados? ¿Qué piensas? Pienso que es algo infantil, Atenógenes. O sea, el problema es mucho más complejo que la reelección. Obviamente la reelección es un problema, pero ese no es el problema de fondo que tenemos y eso no va a resolver los problemas que tenemos. Eso puede generar entusiasmo en la población por el rechazo que en esta coyuntura le tiene a los diputados. Pero el problema es mucho más complejo que eso. A mí me parece muy infantil ese tipo de propuestas. Yo creo que nosotros tenemos que pasar a cosas serias
Y eso es lo que estamos nosotros tratando de hacerle ver. Para mí, ninguna reforma constitucional que no contenga dos cosas que son claves: el control ciudadano de las instituciones públicas. Los ciudadanos somos los dueños de las instituciones públicas, no la casta política. El control ciudadano de las instituciones públicas es fundamental. Y lo otro que es fundamental es el respeto irrestricto a la dignidad humana, a nuestros derechos humanos fundamentales, que los hemos perdido. Los hemos perdido ahora en esta pandemia. Ha sido una cosa impresionante el nivel de acoso, de violación de los derechos humanos, de persecución que han montado contra los ciudadanos las autoridades públicas. Es al revés. Nosotros tenemos que controlarlos a ellos, no ellos a nosotros. Así que cualquier reforma constitucional que no pase por eso, que no democratice realmente el poder, que no lo tenemos democratizado, y es lo que permite que estas castas mafiosas se protejan entre sí. Cualquier reforma que no haga eso no sirve de nada. Entonces, solo poner que no a la reelección, bueno, está bien, es un avance, pero eso no resuelve el problema de fondo que tenemos, que nosotros no tenemos el control sobre ellos. Y eso pasa por un montón de cosas: elecciones más frecuentes, revocatoria de mandato, participación ciudadana. Pero la revocatoria de mandato existe cosas en este momento. adicionales que tiene que darnos a nosotros el Pero poder no y por el parte de los control de la ciudadanos. cosa pública, ¿no? Él dice por parte. Ok. No, que le estaba comentando aquí a Guido que la reforma, la revocatoria de mandato ya existe, pero en efecto, no por parte de los ciudadanos. Es correcto, si es que Pero en los mira que 83 también, metieron el cuento Carlos, de que representan a los partidos políticos. Pues. Sí, O Carlos, sea, y se representan a sí mismos porque controlan ellos mismos los partidos políticos. Es un sistema mafioso. pero para ciertos cargos, aquí tú puedes recoger firmas para sacar al funcionario. Aquí no se Sí, empezaron pero a sacar entonces te firmas. encuentras con el Tribunal Electoral. Exactamente, que te pone todas a las eso trabas iba. para que no lo puedas hacer. A Ese eso es el iba, punto. a eso iba, justamente. Por ejemplo, aquí no se acuerdan cuando empezaron a recoger firmas para sacar a José Luis Fábrega. Eso quedó en nada y un montón de gente firmó. ¿Por qué? Porque Mira, nosotros sabemos que a nosotros no nos aceptaron usar la aplicación que le estábamos pidiendo para la firma. al Tribunal Porque esa Electoral. misma aplicación se podía usar para la revocatoria de mandato. Y ese era todo el problema. Carlos Ernesto, ¿y tú piensas que el Tribunal si- Electoral es en parte el goalkeeper de este sistema. Mira, pero tú Entonces, piensas que si el Tribunal a ver. Electoral les hubiera aceptado usar el app, ustedes estuvieran recogiendo las firmas que necesitan para la convocatoria de la constituyente. No lo sé, si Simón Bolívar no se hubiera muerto estaría viejito, ¿no? O sea, yo no tengo ni idea de qué hubiera sucedido, pero sin duda hubiera sido mucho Ahora, más fácil de lograrlo. o sea, que con ¿crees el que hubiera hecho sistema la casi diferencia, imposible pues? que tenemos ahora, ¿no? Ahora, en donde ¿crees que no hubiera podemos hecho la salir a diferencia? buscar la firma a menos que tengamos millones de dólares, cosa que no vamos a tener como ciudadanos. O sea, Pero- nos han puesto una barrera infranqueable. Pero tú has dejado entrever un asunto interesante, Carlos Ernesto. O sea, el Tribunal Electoral como portero de los partidos políticos, pero es ahora el Tribunal Electoral que se está quejando de lo que le están haciendo los partidos políticos en la Asamblea. Ah, porque es que le están metiendo autogoles. Claro. Un portero así Así. también se queja. Se están quejando de los autogoles, Carlos Sí. Ernesto. Mira, yo lo que pasa es que el Tribunal Electoral, en la medida en que ha manejado bastante bien la elección de presidente y que genuinamente ha estado presentando reformas que nunca son aprobadas de la manera que las presenta en la Asamblea, yo le guardo el mayor respeto en ese sentido. Sin embargo, en todas aquellas cosas que son disruptivas, en donde le dan más poder al ciudadano contra esta casta política, ellos ponen trabas. Ponen trabas para la formación de partidos políticos, ponen trabas innecesarias para los que corren y como independientes. O sea, las trabas están ahí y ellos y a veces las aprueba la Asamblea y ellos la complican un poco más. Entonces, oiga, ¿cómo es que es posible que uno no pueda recoger firmas para la constituyente con la gente firmando? O sea, que yo tenga que pagar para tener un poco de activistas en la calle que cuestan una fortuna, cuando yo lo que estoy es abriéndole la puerta al ciudadano para que ejerza un derecho ciudadano que tiene en la Constitución. Es como votar. Entonces, a mí realmente la situación con el Tribunal Electoral me resulta un poco ambigua. Por un lado, hacen algunas cosas muy bien, pero por el otro lado, son los porteros del status quo. Son los que quieren mantener el status quo y no permiten la profundización de la democracia en Panamá. La revocatoria de mandato debería ser algo sencillo y fácil. Sencillo y fácil. Oiga, en los circuitos uninominales debería ser sencillo y fácil.
y no debería estar metido el impedir al ciudadano hacerlo. Aquí hay una situación en donde los ciudadanos no tenemos control. No tenemos control de la cosa pública. No tenemos una verdadera democracia. Tenemos un sistema autoritario con elecciones. Y eso lo tenemos que cambiar nosotros. No lo puede cambiar más nadie, si no nosotros los ciudadanos. Y yo creo que la manifestación de mañana comienza a abrir la puerta por el camino que es, porque cada vez más gente se está dando cuenta de que como vamos, nos vamos a hundir completamente. Sí. Yo tengo expectativa en esa. Sí, sí. Es primera vez. Duda. Ni siquiera te puedo decir lo mismo con las del CENIAF, porque las del CENIAF era como gente muy dirigida, muy, pero muy persistente de esas personas que fueron por ese tiempo a protestar por el CENIAF, pero no era masivo. Y yo más movimiento para esta vuelta. Es más, yo te voy a pronosticar algo con relación a esa reunión de mañana. Yo creo que al final los diputados van a decir, bueno, ¿sabes qué? No vamos a hacer ninguna reforma. ¿Sabes qué? Que el código se quede como está. Igual les conviene. Es que les conviene, por eso es que se están haciendo las reformas. Por eso hubo un trabajo en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. O sea, si nos quedamos con la misma regla, los independientes siguen pasándola duro, ellos pueden seguir consiguiendo financiamiento de quien les da la gana, porque así es. Y reportan $5,000 cuando uno sabe que se gastaron la figura del tesorero, solo la figura del tesorero, haciéndolo penalmente responsable de su responsabilidad en la campaña, es trascendental para avanzar en este proceso. Y eso lo incluían las reformas. ¿Adivina qué? Lo más probable que lo que no quieren es que ni siquiera pase. A ellos les conviene que no pase. Digo, y que ya se ni para ti ni para mí, que se quede como está. Responsabilidad lo van a pasar. Nada que les genere responsabilidad a ellos lo van a pasar, créanme. La falta de transparencia. O sea, nosotros, la narcopolítica ha podido entrar gracias a eso. Imagínense ustedes, nosotros tratando de buscar firmas como ciudadanos, sin recursos, y a nosotros nos restringen quienes nos pueden financiar el Tribunal Electoral. Pero los partidos políticos los puede financiar quien sea. No hay ningún tipo de restricción. O sea, es una cosa totalmente de locos lo que está sucediendo en Panamá. Cuando los ciudadanos queremos ejercer un derecho constitucional, nos trancan. Pero el mecanismo de elección y el mecanismo de control ciudadano, entonces es tramposo, para que tampoco podamos controlar el proceso político. Estamos en una situación realmente muy grave. Créanme, y esto solamente va a explotar porque la calidad de las mafias cada vez son peores. Siempre ha habido mafias, pero estas son peores que nunca. Es que la idea es que no, ojalá que no haya mafias. Sí. Ni antes, ni ahora, ni en el futuro. Eso es lo que se busca. Ayer en el knockout de Flor Misrachi, el entrevistado lo planteó con una claridad impresionante al calificar a cada uno de los políticos que Flor le puso por delante. Porque los describió tal como son, y como todo el mundo sabe que son. Y que tiene que ver con lo que está diciendo Carlos Ernesto. La mafia política enquistada, destruyéndonos la institucionalidad, la poca que queda. Entonces la gente tiene que reaccionar y mañana puede ser el principio de esa reacción ciudadana, sin duda alguna. Es que sí, es que esto que nos pasa a nosotros no nos pasa solo a nosotros. Esto es América Latina, la misma situación. Es decir, nosotros los ciudadanos no tenemos control sobre la cosa pública en ninguno de los países de América Latina. Tenemos unos sistemas autoritarios, una democracia tutelada o una democracia electoral solamente y parcialmente, porque es para presidente que tenemos una elección normal. Para diputados es tramposa. Es un sistema que no conlleva a la representación real ni que los ciudadanos controlen a sus representantes. Somos víctimas, estamos siendo cada vez más víctimas de estas mafias políticas y si no nos despertamos nos van a acabar a todos. O sea, esto es una situación que no podemos seguir por este camino. Lo de mañana es el inicio y tenemos que estar presentes. Muy bien. Muchas gracias, Carlos Ernesto, por tu participación en Cuarto Poder. Siempre bienvenido. Gracias, Carlos Ernesto. Gracias. Y seguramente nos veremos mañana. Buen día. Sí, hasta luego. Chao. Vamos a un cambio. Y regresamos. Ya estamos de regreso con más jóvenes y jovenas. Óyeme, Flor, estoy triste. ¿Por Estoy qué? triste por lo que me anunciaste ahora, de que mañana que cumplimos un año
No puedo venir. No puedes venir. No, pero lo vamos a ver, la celebrar entonces el viernes, ¿será? Porque Celebraremos el viernes, así es. Cumplimos un año de estar al aire, Cuarto Poder. ¿Cómo pasa el Un tiempo? año. Sí, 14 un de año septiembre. de bullying, de efemérides y demás. oye, Bueno, un año yo soportando el bullying. Por eso. tú eres el único. Él no es hace que bullying. Además, él no hace bullying, él Él no hace acumula y cuando llega, suéltala. Bueno, es que la gente va acumulando. Lo de mañana es una acumulación. Pero así vamos a celebrar el así primer es. año de Cuarto Poder. Así Como es. una protesta. Vayan. Hoy se celebra, se recuerda realmente Que van a repartir cake. un aniversario más de la muerte de Hugo Espadafora. Oh, por cierto. sí. Sí, a 12 propósito de septiembre, 13 protestas. septiembre. Sí. Eso generó, bueno, hay quienes plantean que eso fue el inicio del fin de la dictadura militar, Sí, realmente. sí. Fue cuando la gente se sacudió ese espantoso crimen, nunca antes ocurrido en Panamá de esa manera, y comenzaron las protestas, que después terminaron con el incumplimiento del pacto que tenían no escrito los militares, la cúpula militar, y Noriega le incumplió a Díaz Herrera su compromiso de retirarse para que él subiera. Y ahí fue donde principio del terminó, fin. Sí, ahí fue donde pudiese ser. terminó de dañarse Ahí la sí. cosa. Pero ya venía la escalada de protestas y demás con una caminata incluso que se dio desde Chiriquí hasta Panamá, ¿no? Protestando por el asesinato del doctor. Todo dictador comienza tratando de ser una persona, toda figura autoritaria. Todos pinta se primero venden muy bonito, nice, todos se venden exactamente. lindo. Mira a Bukele. Pero llega un punto en donde realmente ya no hay vuelta atrás. Tiene que salir lo peor de la persona, porque el autoritarismo... Y nunca no se demora puede tanto en disimular. salir. En el caso de Noriega demoró, él llegó al 83 y al 85, hizo lo de Hugo Espadafora y ese fue el punto de no retorno. Sí. De ahí comenzó el proceso de transformación y cambio. Cuentan los que conocían a la Fuerza de Defensa en ese momento que Noriega era, antes de ese 85, el bien componedor. O sea, él se iba a todas las reuniones, el que buscaba las alianzas. Si había un problema entre algún alto mando, algún miembro del Estado Mayor, llegaba Noriega y buscaba los acuerdos. El consenso. El consenso. Hasta que llegó ese 85 y ahí comenzó la transformación del hombre. Hasta convertirse en lo que fue ya en 1989. Pasando por Díaz Herrera, pasando por toda esa gente en el medio. Dice que Díaz Herrera era la figura más dura del Estado Mayor, es lo que cuentan, no sé, aquellos que vivieron esa época. Más fuerte inclusive que Manuel Antonio Noriega. Pero, bueno, la historia es otra, y fue otra, definitivamente. Definitivamente. Ustedes saben que a raíz del fallecimiento de un expresidente del Club Kiwani, José Antonio Monzó, estuvimos buscando los informes de la época y en junio del año 85, el orador invitado en una plenaria del Club Kiwani de Panamá, está la foto, fue Hugo Espadafora. 3 meses después era decapitado Increíble. por órdenes del general Noriega. Hay anécdotas sobre Ahora, cómo mandó el mensaje de qué hacer con Hugo Espadafora. ¿Qué Y la se gente hace? que- Ahí Sí. la famosa frase que ¿qué se hace con un perro rabioso? Sí. Que le comentó Noriega Porque- a uno de sus, ¿Sabes qué me da tristeza? a uno esa de sus época? tenientes coroneles. Que ya se ha ido muriendo la gente que puede contar la historia. Y que nunca se escribió como se debía escribir. Y que tampoco consta en nuestros libros de texto, por cierto. Correcto. Que le han excluido esa parte importante. De la Noriega historia. nunca dijo nada de lo que tenía que decir. Mario Rognoni muy convenientemente. Y así te vas con cada uno. Sí, O sea, no porque- tenemos la historia contada de ese porque- lado. y los que la han contado cuentan Pedazos. cuentan su versión y la versión que les conviene, ¿no? En historia siempre Claro, porque- vas a contar tu versión, pero contrastar las versiones hace Sí, que el que sí, lee sí, entonces sí. toma su propio criterio, pero no tenemos todas las versiones. Exactamente. Pero es que las versiones que tenemos son además antojadizas y acomodaticias. Como Que eso es todas. no, porque sí hay Todas gente... las Pero es que- versiones. pero es Hay, que así hay es la gente que sí, historia. hay gente Así que sí es. cuenta la versión completa, aunque no le Nunca. favorezca. No, ¿quién? Sí, pero, Sí, no, pero así, no, pero sí así es hay, la sí historia, así es la historia. Claro está, con una diferencia. Esto es una historia reciente. Hay mucha información para contrastar y que aquel historiador que se sienta a recopilarla pueda hacerlo. Están los periódicos de la época, está la propia... Yo tengo el propio documento de lo que provocó la muerte de Hugo Espadafora. Fue cuando le dijo a Noriega narcotraficante Sí. en Nicaragua. Y ahí ese fue el principio del fin.
Allí comenzó Hugo Espadafora ya a ser mal visto por el señor Manuel Antonio Noriega. Después, en una entrevista aquí en Panamá, en Panavisión, Canal 5 en esa época, lo entrevista, ahora se me olvida el nombre de la periodista, que posteriormente también trabajó después como periodista investigativa. Le hace una entrevista al doctor Hugo Espadafora y reitera, ya aquí en territorio panameño, también lo que estaba pasando con las fuerzas de defensa y el porqué de la debacle de esa institución. Un pronóstico que le costó la vida al doctor Hugo Espadafora, pero que no falló en lo que estaba diciendo. Esa advertencia del doctor Hugo Espadafora trajo como consecuencia 4 años después la invasión. Eso es real y eso fue lo que ocurrió. Contrastar eso con personajes todavía vivos, debe haber muchos claroscuros, definitivamente. Seguro. Pero la historia es la historia y yo sí creo que hay que contarla. Ese pasaje nuestro debiésemos entenderlo muy claramente para no volver a repetirlo. Bueno, 36 años desde el asesinato horrendo del doctor Espadafora. Marcela García, ya me acordé el nombre. Marcela García, la periodista Marcela García. Ella estuvo en F Sí, después. Exactamente. Y también Yo una vez hice coberturas con ella. ella fue la que entrevista a Hugo Espadafora en vida, en Canal 5, recuerdo, y allí entonces pues lanza esos ataques muy serios contra Manuel Antonio Noriega y comienza pues quizás el inicio del fin, como dice Guido, de Manuel Antonio Noriega y la dictadura militar en ese momento. ¿Y dónde está ella? Desconozco realmente. No sabría La decir. última vez que supe estaba dando clases en la Universidad del Istmo. Sí, creo que la última vez la vi por allá, social. exactamente, Sí. no sabría. Yo la vi en una cobertura en el canal de Panamá hace, no sé, 15 años, puede ser. Sí. No, era una periodista notable. Sí, definitivamente. Oye, ¿y cómo vas a celebrar el cumpleaños de Cuarto Poder? Yo pienso que podemos celebrarlo hoy. No, ya no nos queda tiempo, Flor. Ya Pero es que celebración es al aire. te lo vas a perder. No, mentira. Vamos a esperar, No vamos a entendí. esperarte para el viernes. Para Oye, el eso no viernes. se celebra así. No. Eso se celebra con cake, Bueno, con vino, no sé, algo, ¿no? No. Pero ¿Cómo que no? Como vino al aire en televisión por la mañana. o No, sea, pero, Flor. bueno, primero, que no importa porque o sea, en España es la tarde ya, ¿no? Pero, No sé. Sí. pero, o sea, por eso digo, bueno, podemos cake aquí, Y en ¿no? China es de noche. O sea, eso, Exacto. Por eso. ¿Cuál es el moralismo ahora? No, pero es que por la mañana, Flor, o sea, es una mimosita. Pero es que no todos los días uno cumple un año Eso es así. y después uno no todos los días cumple 2 y así, nos vamos. Oye, entonces, pues ya te enojes. Te estamos esperando para cerrar el programa. Oye, ahí vieron Hasta mañana. Vieron Todavía, oye, falta 45 segundos. vieron la entrevista sobre el tema del Rommel Fernández y la grama. Sí. Ya detallaron cómo fue. Ya la vuelve con la No, grama. no, tema. no. Le gusta la mala No. vida. La ampliación de la prensa fue buena. Fue O sea, te diste buena. cuenta Sí, que sí, no sí. es un solo contrato. Creo que son 300 Por millones. supuesto. No, Pero no. Guido está hablando de lo mismo No, que viene hablando no, hace Ah, dos ya, horas. ok. no. Volvemos a lo mismo. Que no éramos lo mismo que de nada. Riga, Riga Services es un contratista del Estado desde hace rato. Sí, eso se sabía. Así es, eso se sabía. Entonces, No, nada más. Estoy observando. ¿sabes qué? Nos vamos. Ya desglosaron los rubros, que eso es importante, porque en el Ya, contrato no estaban pero- desglosados. Deja el celular, defiéndenos. Pues si yo no estoy atacando, yo estoy planteando un tema que es así. Y la propia prensa lo desglosó. O sea, eso está muy Bueno, bien. ya. Bueno, ¿Sabes qué la amarrará, Guido, de feliz aniversario de Cuarto Poder, no? 1 metro cuadrado De grama. de grama. Para que la ponga en su cama y se duerma encima. a mí Para que le pique. A mí me costaba $5 el metro de Ah, grama. la pez. Ya, me estaban esquilmando. Bueno, Te siguen esquilmando, papito, para que tengas claridad en el asunto. Bueno. Te siguen esquilmando todos los días. Terminamos. listo. Nos Chao. vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.